En el estadio de Chamartín se alinean los equipos del Valencia y del Atlético de Bilbao para contender en el partido final de la Copa del Generalísimo. Su Excelencia, el jefe del Estado, ocupa el palco presidencial acompañado de su esposa, del ministro de la Gobernación y de otras autoridades. El público le tributa encendidas ovaciones y saluda su presencia con ardorosos vítores, a los que Franco corresponde sonriente. Se sortea el terreno de juego y, verificada la elección, comienza el partido. De los dos tiempos del encuentro, no fue el primero el mejor, pero sí aquel durante el cual el equipo bilbaíno superó en ocasiones al valenciano y pudo haber alcanzado aquella ventaja que le habría dado el título. El choque entre los dos magníficos finalistas de la Copa reunió las características previstas. Eizaguirre hizo buenas paradas. Los delanteros realizaron un juego impetuoso y las defensas fueron fuertes, duras y sobrias. En el segundo tiempo, Epi se hizo con el balón y con un disparo suave y colocado consiguió el tanto que habría de dar el triunfo a su equipo. El Atlético reacciona y trata de batir la meta adversaria, llegando en ocasiones hasta la puerta de Valencia. Un gol salvado por la eficaz intervención de Igoa. Los últimos minutos se desarrollan con el ataque a fondo del Atlético para conseguir el empate, pero sin lograr este resultado. Termina pues el encuentro con la victoria del equipo valenciano por 1-0. Los espectadores levantinos subrayan su júbilo con excesos pirotécnicos, solo disculpables por la alegría que les produce el triunfo. El capitán del Valencia Mundo llega hasta el palco del jefe del Estado, que le felicita y le hace entrega del trofeo entre los aplausos del público. Bertol, capitán del Atlético, recibe también de manos de su excelencia la Copa de Subcampeón, y los dos capitanes se abrazan al final de este emocionante encuentro.